El número de abortos practicados en 2015 creció 10% respecto al año anterior, en 2014. Ustedes saben que hay una nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo que lleva 3 años recién desde su aprobación, y son los primeros datos que van surgiendo, los datos de 2013 o 2014. Ahora se conocen, los acaba de publicar el Ministerio de Salud Pública, los datos correspondientes a 2015. Para hablar de estas cifras está con nosotros Ana Visconti, que es la responsable del programa de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud Pública. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por haber venido. No, por favor, gracias por la invitación. ¿Cómo han evaluado esta evolución de las cifras en estos pocos años, 3 claro, años? Como tú lo planteas, que son pocos años, y para establecer una tendencia desde el punto de vista estadístico, son pocos los años. Tendríamos que plantear por mínimo 5 a 10 años, porque nuestro país es pequeño, o sea, el número no es tan importante y puede tener fluctuaciones. Entonces, para plantear una tendencia vamos a tener que esperar algunos años más y ver cómo evoluciona. Pero lo que sí podemos decir que, bueno, que en relación, este año hubo un incremento casi del 10% en relación al 2014, pero fue menor que el incremento que se produjo del 2014 en relación al 2013. Que podríamos decir que de repente estamos entrando en una meseta, pero no lo podemos plantear todavía con cifras de 3 años. Y en relación a otros países o estados donde existe una legislación similar, ¿es una evolución razonable? Y sí, estamos similar. En la región no existe, ¿no? Porque nosotros somos en Estados Unidos hay algunos estados. En Estados Unidos y en Europa, y en Europa también habría cierta similitud. Claro. Sí. Es muy difícil saber cómo han evolucionado las cifras respecto a lo que sucedía antes de 2013, porque no había estadísticas. Obviamente, o sea, antes del 2013 la interrupción de embarazo, o sea, un aborto se realizaba en forma clandestina. Incluso recordemos que hace años atrás, o sea, era impensable que una mujer concurriera a su servicio de salud, incluso planteara la intención de interrumpir el embarazo, porque como era algo ilegal y muy estigmatizado, si se acuerdan, ¿no? Entonces era muy difícil que lo plantearan, porque ni el sistema de salud se quería involucrar en esto. Fue a partir del 2002 que hubieron, en esos años hubieron lamentablemente varios casos de mortalidad materna, muertes de mujeres por producirse aborto en condiciones de riesgo, que se comenzó a aplicar una estrategia que se denominó de disminución de riesgo y daño. O sea, no expulsar a la mujer del sistema de salud porque quisiera interrumpir un embarazo, que lo pudiera plantear, poder hacerle la valoración previa, realizar una correcta consejería, diagnóstico de embarazo, y que si bien la mujer interrumpía el embarazo fuera del sistema de salud, que pudiera realizar una consulta posterior para eso es lo que se conoce como iniciativa sanitaria. Ahí está, la iniciativa sanitaria con la intención de disminución de riesgo y daño. Fue ahí cuando se empezó a socializar el tema, y cuando las mujeres podían concurrir al sistema de salud. Eso pero detuvo... esto fue en el 2014, o sea, hace 12 años. Y luego se introduce la ley. Eso detuvo la muerte de mujeres. Disminuyó muchísimo, fue lo que... Prácticamente se pasó a números marginales, sí, en términos años estadísticos. Cero, o sea, bajó a dos muertes y algunos años, afortunadamente, 0 mortalidad materna. Fue una de las cosas, la estrategia fue para eso, y bueno, y también uno de los objetivos de la ley, ¿no? No solamente para que la mujer tenga el derecho de decidir si quiere continuar con el embarazo, sino también para disminuir la mortalidad a nivel de las mujeres a causa de una interrupción del embarazo. Que de hecho, o sea, en estos 3 años, de las mujeres que se realizan una interrupción voluntaria del embarazo amparadas por la ley, que son alrededor de 25.000 en estos 3 años, no hubo ningún caso de mortalidad, afortunadamente, en aquellas mujeres que se interrumpieron el embarazo en el marco de la ley. ¿Hubo algún caso
fuera del sistema. Por fuera del sistema. Por eso lo importante es de captar a esas mujeres, ¿no? Que hoy por hoy ninguna mujer tendría que estar interrumpiéndose un embarazo fuera del sistema, porque la ley ampara a toda aquella mujer uruguaya o residente mayor de un año en el país, cursando un embarazo de 12 semanas, menos de 12 semanas, o menos de 14 semanas en caso de violación. Entonces, no tendría que una mujer acudir fuera del sistema a interrumpir. ¿Y por qué sucede? ¿Qué evaluación hacen ustedes? Algunas veces lo que sucede es que se realiza el diagnóstico del embarazo fuera de esos plazos y obviamente entonces al estar fuera de los plazos no puede ampararse en la ley. Por eso siempre apuntamos a que primero la prevención, porque la ley estuvo planteada también y en el cuerpo de la ley lo plantea, la prevención del embarazo cuando no hay intención de un embarazo, ¿no? Entonces, primero la prevención, pero si ocurre el embarazo, el diagnóstico lo más precoz posible. ¿Ah? O sea, si una mujer sospecha un embarazo, concurrir al sistema de salud para que se pueda hacer el diagnóstico y si plantea la interrupción del voluntario de embarazo, esté dentro de los plazos y que pueda ejercer el derecho de la interrupción voluntaria de embarazo. ¿Puede existir también otros factores como falta de conocimiento o dificultades de acceso de determinadas poblaciones? Puede existir, sí, falta de conocimiento y por eso apuntamos a la promoción y a la difusión. Y bueno, estas instancias también nos permiten, ¿no? Difundir que la ley sigue vigente y que tienen todos los derechos de recurrir a lo que lo ampara la ley. Dificultad de acceso, o sea, la ley es a nivel nacional, ¿no? O sea, para el Sistema Integrado Nacional de Salud, o sea, todos los prestadores tienen que ofrecer el servicio en la interrupción voluntaria de embarazo. Todos los prestadores públicos y privados. ¿Los hospitales o también una policlínica? Porque a veces dice, bueno, en determinados barrios, determinadas zonas, capaz que mujeres de muy bajo poder adquisitivo, ir hasta a veces dos boletos de ida. Por ejemplo, en la zona metropolitana, o sea, en el primer nivel de atención existen policlínicas. Claro. No te digo que existan en todos los lugares porque ustedes vieron que la ley establece ciertos requisitos y plazos y uno de los requisitos es que en una instancia tiene que ser evaluada por un equipo interdisciplinario. Ustedes saben que los recursos humanos son limitados y no puede, de repente, en todas las policlínicas haber un equipo. Pero sí en el primer nivel hay varios equipos que están trabajando y a nivel público y bueno, y las instituciones a nivel privado tienen que dar la cobertura. Es una obligación de los prestadores de salud cumplir con la ley y cumplir y ceñirse a los requisitos que establece la ley, ¿no? ¿Y se está cumpliendo en todo el territorio? En todo el territorio, sí, a nivel de Interior y Montevideo, todos los prestadores se están cumpliendo, porque tienen que cumplir. Capaz que algunos con mayor dificultad, otros con menor dificultad. Sabemos que hay regiones del interior de repente que hay pocos ginecólogos, y recordemos que la ley le da el derecho al ginecólogo a plantear... Eso te quería preguntar, porque hay algunos departamentos donde hubo muchos casos de ginecólogos que se han opuesto a... no es que se han opuesto, tienen el derecho, declaran objeción de conciencia y no vincular, no se vinculan al proceso. Entonces, ¿esas situaciones se han corregido? Y bueno, la institución, o sea, si de repente todos sus ginecólogos son objetores de conciencia, ahí la institución está habilitada de repente a hacer un llamado para contratar un ginecólogo que no sea objetor de conciencia, obviamente, como si necesitara otra especialidad o si no logra tener ginecólogos que no sean objetores, complementar servicios de repente con otra institución. O sea, el servicio se lo tiene que brindar. Pero si no sería una situación muy grave, ¿no? ¿Pero hoy está disponible en todos los departamentos? En todos los departamentos, sí. ¿El servicio? Sí. Sería una situación muy grave, gravísima, ¿no? Que una mujer quedara por fuera, no pudiera interrumpir el embarazo si está un embarazo de menos de 12 semanas porque el prestador no le dio el servicio. Eso sería una situación gravísima, porque la ley establece que el Sistema Nacional Integrado de Salud debe brindar. ¿Ese escenario se dio en algún momento? En algunos departamentos. Que no tenemos nosotros denuncia de que mujeres quedaran fuera o sea, que no pudieran interrumpir porque no le dieran el servicio, no. Que sí se han presentado dificultades, de repente... Porque todos los médicos de un departamento coincidían. Se haya tenido que trasladar o de repente tenga que haber esperado algún día más, puede ser, sí. Pero denuncias formales de que alguna mujer haya quedado por fuera porque el prestador no le dio la atención, no tenemos. Bien. Yendo o volviendo a los números, ¿cuál es el método más utilizado? ¿Está registrado eso en la estadística? Sí, está registrado en la estadística, es el método farmacológico en el 99%. ¿Es el mismo método que se utilizaba en la iniciativa sanitaria? En la iniciativa sanitaria se utilizaba el misoprostol. Sí.
Luego que se introduce la ley, se agregó otra medicación que se utiliza en primera instancia, que es mifepristona, que se indica un comprimido, y a las 36 horas de haber recibido la mifepristona, ahí se indica misoprostol 4 comprimidos. Y el método este es el método más utilizado, es el método también que desde el Ministerio de Salud Pública en las normas y guías se recomienda, porque nuestra población es el que planteamos que tiene menor riesgo de morbo y mortalidad, porque además el misoprostol, si bien se utiliza a nivel mundial también, el misoprostol era lo que se venía aplicando ya por la estrategia de disminución de riesgo y daño, como que ya había en el país como una experiencia de uso del misoprostol. También el misoprostol se utiliza en otros momentos del embarazo para estimular la contractilidad uterina, y bueno, por eso es el método que se recomienda desde las normas del Ministerio de Salud Pública, claro, y es el más utilizado. Quizá la respuesta pueda ser obvia, pero si funcionaba iniciativas sanitarias y se había logrado detener estadísticamente virtualmente cero la muerte de mujeres, ¿por qué era necesaria la ley? Y bueno, la ley como que también para consolidar y mantener esa disminución de mortalidad materna, pero además para que se produzca todo dentro del sistema de salud, porque antes las mujeres tenían que acceder por sus medios a la medicación, y recuerdan que había todo como un circuito clandestino y la comercialización. Hoy por hoy no tiene por qué darse, porque la propia institución le da claro, antes era como una peregrinación también la mujer, porque la institución no se lo podía dar, porque obviamente era una medicación que producía un aborto y era ilegal. Se le brindaba, o sea, fundamentalmente estaba basado en la inducción de riesgo y daño, asesoramiento de las cosas que no podía ser, por ejemplo, como a veces infusiones de yuyo, sí, esas cosas que podían ser originarle la muerte, y las que eran de menor riesgo, como el misoprostol, pero era la mujer que después tenía que salir en la comunidad a tratar de conseguir el misoprostol. Ahora en este momento no, se lo brinda la institución. Claro. A nivel de instituciones públicas y privadas, ¿cómo se divide la estadística? Bueno, está muy similar, está en un 51% a nivel privado y un 49% a nivel público. Ajá. Sí. ¿Y a nivel de edades? De edades, en el 2015 se observó un 17% de interrupciones voluntarias de embarazo en adolescentes entre 15 y 19 años, menores de 15 un 1%, y el resto en mayores de 20 años. Y ¿Esa cifra de embarazo que puede ser considerado de embarazo adolescente es alta? Bueno, primero que se mantuvo en los 3 años, hubo un 17, un 18 en 2014 y un 17, y después si comparamos qué sucede con los nacimientos, cuando el embarazo continúa, y en nuestro país el porcentaje de embarazo que sucede en la adolescencia es un 16% de hace 20 años. Por eso es uno de los objetivos sanitarios para el quinquenio trabajar para disminuir el embarazo no intencional durante la adolescencia. Así que más o menos las cifras son similares.